Este día diversos sectores se unieron para conformar un frente anticorrupción y respaldar la labor de la CICIG. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF Anticorrupción. Este día en el estudio nos acompaña Dionisio Gutiérrez y en el análisis Philip Chicola y Daniel Herring. Pero antes los dejo con la nota. De Iván Velázquez al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad. El Frente Ciudadano contra la Corrupción manifestó su total respaldo al trabajo que ha realizado el jefe de la CICIG, Iván Velázquez, y la fiscal general, Thelma Aldana. El empresario Peter Lamport fue el primero en dar unas palabras. Pidió perdón a los jóvenes por entregar un estado en el flagelo de la corrupción en el país. Hizo un recorrido de la incrustación del crimen organizado e indicó lo decisivo de la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Y como digo, se alinearon los soles y la luna. Porque los dos han desarrollado una estrategia que nos comienza a dar una luz, que nos comienza a dar el espíritu y el ánimo. Lampost marcó 4 puntos de la historia que han sido determinantes en el país: el periodo de Idígoras Fuentes, el conflicto armado, el proceso de paz, el gobierno de Portillo y el Serranazo. ¿Cuántos empresarios, cuántos sindicalistas, cuántos cooperativistas, cuántos estudiantes universitarios, cuántos religiosos pagaron ese proceso con su vida? Es por eso que no podemos pasar por la 5ª vez, no más, que esta sea la batalla definitiva. Muchas gracias. El Frente Ciudadano enfatizó que no tiene ideología política, religión. Son diferentes guatemaltecos que buscan dar un paso al frente. Se observaron empresarios, sociedad civil, representantes de los pueblos indígenas, obispos, entre otros. Al finalizar, el público pasó al frente con Iván Velázquez y Thelma Aldana, en representación de apoyo. En realidad una gran emoción el sentir ese respaldo de tantas personas que son además representativas de tantos sectores, pero es destacar también esta necesidad de unión en el país cuando se plantea un frente ciudadano contra la corrupción. Sumamente complacida porque estoy convencida de que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es del pueblo de Guatemala, no es de una institución, no es de 1 o 2 personas, es una lucha que debe de librar el pueblo guatemalteco. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana. Usted veía esta noticia de esta plataforma, este frente en contra de la corrupción integrado por diversos sectores. Además, el próximo miércoles 7 de marzo se llevará a cabo el 3er encuentro ciudadano en donde se planteará una pregunta: ¿Estado democrático o Estado capturado? De eso hablaremos y para eso nos acompaña este día en el estudio el señor Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo. Muy buenas noches, Dionisio. Ben, muchas gracias, buenas noches. Un gusto aquí compartir con ustedes. También nos acompañan los analistas Philip Chicola y Daniel Herring. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos, yo quiero comenzar haciendo referencia a esta plataforma que se integra hoy y también lo que se espera para el 7 de marzo y este debate de un Estado democrático integrado por muchos o un Estado capturado al servicio de pocos. ¿Cuál es su reacción a esta conformación de la plataforma anticorrupción y lo que se va a discutir el próximo 7 de marzo? Una iniciativa excelente, necesaria, positiva, que debe marcar de alguna manera un llamado a la actitud que debe tener la ciudadanía respecto al apoyo que la lucha contra la corrupción necesita. Sin duda alguna es un cáncer que le ha hecho un daño terrible a la sociedad, al país por décadas,
y creo que tenemos una oportunidad en este momento de, en la medida de lo posible, erradicarla. No debemos perderla. ¿Por qué estamos como reaccionando tarde a buscar una agenda mínima, a conseguir acuerdos entre diversos sectores? Pareciera que nos cuesta ponernos de acuerdo en un tema tan fundamental como la lucha anticorrupción. Yo creo que somos producto de una cultura de conflicto, de fragmentación, donde incluso en los últimos años, con ese fenómeno de la tecnología, la parte que se usa mal se ha dedicado demasiado tiempo, se dedica demasiado tiempo a manipular, a desfigurar, a difamar, a dividir. Esto provoca desconfianza, provoca un estado de ánimo que no es propicio para que se puedan encontrar acuerdos, objetivos comunes y trabajar por ellos. Y eso es lamentable. Sin duda alguna creo que es algo en lo que la sociedad guatemalteca tiene que trabajar de una manera importante, el dejar los prejuicios y las etiquetas. Hay gentes que no se conocen entre sí y ya se odian a muerte, simplemente porque han oído cosas del uno o del otro y automáticamente ya hay, digamos, pues una polarización. Yo creo que tenemos que trabajar en el construir una sociedad más unida, mejor comunicada, con eso, menos prejuicios, menos tergiversación y manipulación y más confianza. Ese es el reto. ¿Por qué ahora, Dionisio? ¿Por qué en estos momentos salir? Es algo que después de una entrevista en radio que dio el lunes, se habló mucho, se especuló mucho, ya sabe todos los mitos que giran en torno a su figura. ¿Cuál es la razón de que Dionisio Gutiérrez opte por dar un paso al frente y tener un discurso más público? Bueno, yo mantengo la impresión que nunca he dado un paso para atrás. Yo cabalmente en estos días estoy cumpliendo 40 años de haberme iniciado en la vida cívica del país. Durante 20 años desde Libre Encuentro pues estuve muy público, así como están ustedes ahora todos los días. Antes de eso estuve en otras actividades siendo mucho más joven y después de Libre Encuentro me alejé de la primera plana, pero he estado trabajando en proyectos cívicos educativos y he salido públicamente cuando lo he considerado necesario, oportuno, a decir lo que creo que debo decir porque responde a mi forma de sentir, de pensar y sobre todo a mis principios. Y por eso es de que me pareció oportuno y realmente es en el marco del tercer encuentro ciudadano que tendrá nuestra fundación la semana entrante, decidí que era oportuno pues dar algunas entrevistas, como fue hace unos días en Emisoras Unidas, que nunca pensé que se fuera a levantar tanto polvo. Creo que la gente ha visto más algunas reacciones de esos netcenteros mafiosos, que los hay, que desfiguran, que son los que provocan, digamos, esta confrontación que hay en el país, en vez de que hayan analizado las cosas que yo afirmé en la entrevista, porque ahí se darán cuenta que en todo momento hay crítica seria, hay propuesta y hay, digamos, motivación a que construyamos un mejor país. Cuando vemos el título del evento, del tercer encuentro ciudadano, parte de una disyuntiva bastante extrema. Estado democrático, sí. Estado capturado. ¿Por qué una disyuntiva tan extrema? ¿Cómo está viendo usted la dinámica de país para plantear precisamente esa reflexión? Yo creo que es importante que los guatemaltecos tomemos conciencia de la gravedad del problema que tenemos en nuestro país. Se ha construido a través de un buen número de décadas un Estado capturado, un Estado diseñado para la corrupción y el saqueo, para el abuso y la, digamos, manipulación de las instituciones, para el cinismo y la vergüenza. Ese es el Estado que tenemos. Y ahorita, en este momento, hay esfuerzos importantes que están luchando en contra de eso. Y lo que hay es un pulso, y es un pulso muy fuerte entre esas fuerzas oscuras que quieren mantener la captura del Estado. Es por eso que no funciona, y luego hay fuerzas que con todos sus defectos y errores están tratando de empujar ese pulso al lado correcto de la historia, que es fortalecer nuestras instituciones, ir fundando un Estado de Derecho en el país, un régimen de legalidad, un respeto básico a las instituciones, para que podamos construir un país de verdad. Y en el momento en el que nos encontramos, salimos pues de la dinámica 2017, en donde pues, estuvimos a un pelo de que se expulsara al comisionado Iván Velázquez. Estamos a 3-4 meses de que se elija nueva fiscal general. Estamos a un año de que haya convocatoria de elecciones. Esta coyuntura, ¿qué tan crítica es para el futuro del país? O sea, ¿estamos realmente conscientes de lo que estamos viviendo ahorita?
Yo me atrevo a decir que no hay el nivel de conciencia suficiente, sobre todo en las élites, para que actúen de una forma más definida y decidida. Estoy convencido de que es un momento muy crítico en la historia del país. Primero sería una tragedia desaprovechar la oportunidad que estamos viviendo en este momento. Creo que es importante valorarla y ponerle atención, y creo que sería muy grave si perdemos las batallas que en este momento se están librando, como por ejemplo la elección del próximo o la próxima fiscal general. Hay que ponerle mucha atención a ese proceso, hay que ver quiénes son los candidatos, quiénes quedan al final en el grupo de los 6, de entre los cuales el presidente tendría que elegir al próximo fiscal general, y la nación entera tiene que salir a la calle si esa persona resulta ser un fiscal general que fue escogido para defender los intereses oscuros, el crimen organizado y todo lo que tiene este país de rodillas. En esa etapa crucial que será mayo para la elección del fiscal general, ¿cuál es lo que se espera del presidente Jimmy Morales? ¿Qué escenario pinta usted de lo que pueda ocurrir en mayo cuando lleguen esos 6 nombres frente al presidente Morales, que él dice abandera la lucha contra la corrupción? ¿Usted cree que el presidente Morales es un aliado en esta batalla contra la corrupción? No, creo que no. Y creo que hay tiempo todavía para reflexionar y para asumir la responsabilidad que le va a llegar a su despacho en algún momento de mayo. Él tiene que tener muy presente su responsabilidad histórica con la nación que le hizo presidente. Está a tiempo todavía, y yo espero de verdad que no se cometa un error que le cueste a él como presidente, a su gobierno y sobre todo al país. La elección del próximo fiscal general es determinante y será una marca histórica en la vida de este país en este momento. ¿Pero le tiene confianza? ¿Cree que cuando llegue el momento tomará la decisión adecuada el presidente? Confianza ninguna, porque no tengo por qué tenerla, y luego tendremos que ver cuando llegue ese momento, ¿verdad? Lo que sí estoy convencido es que hay que estar muy pendientes de cómo se va desarrollando este proceso, quiénes terminan siendo los 6 candidatos a fiscal general y al final, por supuesto, a quién se escoge. Veremos. Hay que dar el beneficio de la duda. Si la lógica nos indica que no es un aliado en esta batalla contra la corrupción, la elección sería por una persona afín a Morales y a este grupo, ¿no? Por eso es tan importante. Ese es el peligro. Sí, así. Por eso hoy en la mañana en el evento que se hizo de este frente en contra de la corrupción, que se dio un apoyo muy importante al trabajo que está haciendo el comisionado en CICIG y la fiscal general en el MP, se insistió en muchos momentos sobre la importancia de vigilar el proceso de escogencia del próximo fiscal general. Y esto es lo que hay que hacer. Creo que hay que tomar, y además hubo representantes y líderes de muchísimos sectores de la sociedad, y todos de alguna manera reiteraron y afirmaron este tema. O sea que en ese sentido vamos bien. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF Anticorrupción. Regresamos más con esta conversación con Dionisio Gutiérrez. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Anticorrupción. Estamos conversando con Dionisio Gutiérrez. La palabra la tiene Philip Chicola. A ver, hablemos un poco de futuro, porque digamos que la dinámica del país nos ha hecho concentrarnos excesivamente en la coyuntura. Y creo que ya llegamos a un punto en donde nos tenemos que plantear, bueno, ¿qué tiene que venir más allá de la lucha contra la corrupción? Pues digamos que estamos viendo la desarticulación de estructuras que cooptaron el Estado, el sistema de justicia, lo vimos hace unos días, vimos estructuras en SAT, el señor Manuel Valdizón, etcétera, etcétera. Pero ¿qué más nos toca hacer? Sí. El problema que tenemos con Guatemala, con nuestro país, es que funcionamos como aquellos tableros que gradúan el sonido, que tienen muchas palancas. Y aquí hay un grupo de palancas que es el sistema de justicia, otro grupo de palancas, los problemas sociales, el crecimiento económico, las políticas públicas.
y tenemos un saldo acumulado tan negativo en tantas áreas en nuestro país que el gran problema que tenemos es qué palancas empezar a tocar primero, de dónde sacamos los recursos humanos y económicos para poder empujar esas palancas y que empiecen a mejorar la calidad del sonido. Y en ese sentido tenemos desafíos extraordinarios en este momento. Y pasando a algo en lo que debemos ocupar más tiempo, que es la propuesta. En este momento tenemos un esfuerzo importante apoyado por la comunidad internacional que se llama CICIG, Lucha contra la Corrupción y la Impunidad. Hay que trabajar de una forma dedicada, responsable, a la formación, consolidación, fortalecimiento de las instituciones que van a quedar en Guatemala el día que CICIG se vaya. Y en ese momento podremos ver cuál es el verdadero saldo de CICIG. Y cada quien tendrá el suyo y veremos cómo está el país. Pero en algo a lo que no podemos negar la responsabilidad es que tenemos que fortalecer esas instituciones que van a ser las garantes de un sistema de justicia, del Estado de Derecho, de que se cumpla la ley y que el que no la cumpla pague las consecuencias. Eso sigue pendiente en Guatemala. O sea, hay esfuerzos, pero todavía son prematuros e insuficientes. Luego tenemos la otra parte de los problemas del país, los problemas sociales. Los niveles de pobreza siguen en este país, la educación no funciona, la salud es precaria, la infraestructura da pena. Tenemos los números sociales más concretamente, hay números de vergüenza en este país, tenemos los últimos lugares, estamos entre el último, el penúltimo o el tercer último lugar en prácticamente todos los índices sociales del continente. Desde que vemos los 17 millones más o menos que somos, hay números de niveles de pobreza, algunos que hacen los propios, los ponen incluso abajo de 40, creo que están muy optimistas. Los datos oficiales los ponen en 59.3, probablemente están inflados sobre todo por el gobierno aquel que infló esos números para corrupción. Y luego, de cualquier forma, entre uno o el otro sigue siendo un número de vergüenza. Vemos los 5.3 años en promedio, el número de años de escolaridad que tienen los niños en Guatemala. En América Latina están en 9,5. Somos el penúltimo o último país en América Latina en años de escolaridad. Y cuando vamos al área rural, baja a 3.9. Tenemos datos como por ejemplo los 27 muertos por cada 100.000 habitantes, somos el 7º país más violento de América Latina, el 13º más violento del mundo. Y otro dato para terminar, la economía ha crecido en los últimos 30 años un promedio de 1.3%, quitando el crecimiento de la población. La tasa de ahorro está en el 12.2% en los últimos 10 años en promedio, cuando debería estar en el 20% respecto al Producto Interno Bruto. O sea, un país con esos números no va a ningún lado. ¿Y por qué no crece la economía? Porque dio usted unas declaraciones que han dado mucho que hablar, donde negaba taxativamente que hubiese una relación con el tema de la corrupción. ¿Quién tiene la culpa de que tengamos un crecimiento económico tan pobre? Bueno, lo que he dicho es que no sé quién dijo, porque entiendo que alguien o algunas personas han declarado de que la lucha contra la corrupción está provocando que la economía no crezca. Yo lo que he dicho es que eso es una aberración, que es un insulto a la inteligencia y que da vergüenza escuchar ese tipo de argumentos. O sea, los números de Guatemala son los que son. En los últimos 30 años, el crecimiento neto de la economía en promedio ha sido de 1.3%, quitando el crecimiento de la población. El 2016 y 2017 bajó a 1%, pero es producto de esta disfuncionalidad que tenemos como país. Y de la polarización, del enfrentamiento, de la fracturación que hay en el país. Entonces, el país está detenido en el tiempo. La tasa de inversión total, pública y privada, está en más o menos, creo que es el 7-8% respecto al Producto Interno Bruto, cuando debería estar, el caso de Panamá, perdón, 14.2% es la inversión total. Un país como Panamá está en 55% al año de inversión respecto a su Producto Interno Bruto. O sea, si somos un país que tiene un nivel de inversión tan pobre, que ha sido así en los últimos años y se espera que sea así en los próximos 6, porque no está sucediendo nada que cambie esta proyección, que tengamos unos niveles de inversión que no nos van a permitir crecer la economía más, ni generar el número de empleos, de oportunidades que necesitamos. Entonces lo que hay que hacer es componer el país, empezar a hablar de un modelo de desarrollo, de un proyecto de Estado, de esos elementos que pueden ir construyendo un país en la forma correcta. Cuando un país tiene esos indicadores, esos problemas, cuando vemos el nivel de fracaso y de cooptación que hay en el Estado de Guatemala, yo creo que un actor al que hay que voltear a ver en primera instancia es a sus élites. Podemos decir que las élites aquí en Guatemala han fracasado. Y dos, ¿qué hacer hacia futuro? O sea, que realmente al final todo proceso de reconstrucción de una sociedad y de un Estado requiere de
acción de élites. ¿Cómo evaluar lo que han hecho y hacia dónde tienen que ir? Digamos que ese es otro de los temas en los que hay que hablar de un mea culpa. Sociólogos, antropólogos, estudiosos de los temas sociales, etcétera, han hecho estudios profundos sobre la disfunción de las élites, especialmente en América Latina, y sin duda alguna Guatemala tiene una élite fracasada, y el que no lo quiera ver, pues nada más que analice los números que tenemos, y ahí está el examen, perdido. Reconocer eso tal vez nos empieza a ayudar a entender que tenemos un problema que se debe resolver, porque aquí la población sigue creciendo al más o menos 1.2% anual. Cada año salen un poco más de 200,000 jóvenes a lo que llaman el mercado laboral a buscar dónde está la oportunidad que mi país me debe dar, porque yo soy chapín, nací aquí y quiero un trabajo. Y solo se generan 25,000 empleos formales al año. ¿Qué responde a aquellos que dicen que las cosas antes sí funcionaban y que Guatemala era un país de oportunidades y desarrollo antes de este desorden que algunos llaman los tiempos ya de CICIG? ¿Para quién funcionaba ese Estado? ¿Para quién era bueno esa Guatemala? Bueno, obviamente para los empresarios, los que tenían su empresa, y la mayoría de ellos haciendo las cosas bien con mucho esfuerzo. Ser empresario en Guatemala no es fácil, hay que luchar en contra de la corriente casi en todo, y la inmensa mayoría de empresarios son gente correcta, decente y que además ha dejado su vida construyendo su empresa. Eso hay que decirlo. Y por supuesto están los grupos que lo han hecho de otras maneras. Pues para ellos, digamos, unos que trabajando duro les iba bien, otros que porque estaban con negocios con el Estado, con la corrupción, hasta el narcotráfico, que digamos es el extremo, pues claro, ellos pueden dar ese argumento, pero hay que recordarse que si hace 100 años éramos más o menos 1.600.000 guatemaltecos, y en aquella época el nivel de pobreza andaba cerca del 60%, 100 años después no ha cambiado mucho, seguimos en más o menos 50%, aunque el dato oficial sea 59%, y el de algunas personas que hacen sus propios números dicen que andan más cerca de 40, no importa, sigue siendo un dato de vergüenza. Los niveles de pobreza siguen absurdos en Guatemala. Pero entonces, ¿quién puede decir que antes las cosas eran mejor? Eran más sencillas, más simples. Está hablando del mea culpa, pero ¿cuál es el pecado que hay que confesar? O sea, ¿cuáles son los pecados? Y le pongo, se lo hago más concreto. Iván Velázquez, el comisionado, siempre habla de que el gran pecado del sistema es el financiamiento. ¿Cuál cree usted que es el pecado, los pecados que hay que empezar a revisar como élite económica? Yo creo que, como insisto, este es un problema que ha sido, digamos, latinoamericano. Los países que han logrado avanzar, hay grandes ejemplos como Chile, que es el gran referente en América Latina, Uruguay y algún otro por ahí que han ido haciendo bien su trabajo, pero les falta. Ahí lo que ha habido es que las élites se han responsabilizado, se han educado, han visto más allá de su actividad profesional o de su negocio y han tomado la decisión de participar activamente como ciudadanos en la vida cívica e incluso en la vida política. Y lo que vemos en los proyectos políticos electorales de esos países son profesionales de diferentes sectores de la sociedad participando en la vida política del país y llegando al gobierno a gobernar, y además lo han hecho bien. Entonces, en un país como Guatemala, donde realmente hay muchos pecados, hay muchos errores, hay un saldo acumulado negativo muy grande, el primer esfuerzo que tenemos que hacer es en guardar las espadas. El nivel de confrontación que hay en Guatemala es destructivo, es un conflicto en el que todos perdemos. Y yo no entiendo cómo se sigue alimentando, le siguen echando gasolina a ese fuego, con todas estas distorsiones y desinformación y manipulación que hay, que es brutal, y eso hay que detenerlo. Uno de los errores concretos, para hablar de algo más emocionante en programas como este, es, por ejemplo, en el 2015 todos celebramos la caída del infame gobierno patriotero. Un tiempo después, cuando se empezaron a tocar intereses en otros grupos y sectores, el combate a la corrupción ya no gustó tanto. Y entonces empezó toda esta manipulación de la información, ataque, desinformación, todo lo que he mencionado. Tenemos que recuperar la objetividad. Decir, mira, aquí no hay nada perfecto. Todos los que están intentando hacer incluso las cosas correctamente cometen errores. Todo es mejorable. Pero lo que pasa es que hay grupos que quieren mantener no solo la captura del Estado, sino los niveles de pobreza, de atraso y de falta de oportunidades para 18 millones de chapines. ¿Cómo detener este ambiente de crispación, de polarización, sin que eso signifique cuotas de impunidad para ciertos sectores o para ciertos personajes?
No, impunidad no puede haber. Yo creo que a estas alturas de la vida de nuestro país tenemos que estar conscientes que parte de esos mea culpa que hay que hacer es que quienes tengan problemas con la justicia, que los resuelvan. Punto. Esa es la única salida real que tenemos. Es la única salida que le da una oportunidad real al país y hay que pasar por ahí, aunque hayan espinas. Hay que pasar por el fuego. Y clavos. ¿Y qué piensa usted de, digamos, esta discusión que ha habido últimamente sobre, por ejemplo, la ley de aceptación de cargos como un mecanismo para hacer esa transición o la modificación al Código Penal sobre el tema de financiamiento anónimo? Esa respuesta la dejamos para el otro bloque, que ya me dice producción que vamos al corte. Volvemos, la etiqueta SF Anticorrupción. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Anticorrupción. Seguimos con esta conversación. No, yo le había hecho, antes de irnos, la pregunta, se está hablando mucho ahora de mecanismos de transición, ¿no? Mecanismos que puedan aligerar el proceso. Y el ACC dictaminó que había que revisar y ajustar las penas del financiamiento ilícito, y también se ha promocionado, incluso desde CICIG, la idea de tener una ley de aceptación de cargos. No sé cuál es su opinión sobre eso. Si esos son mecanismos de impunidad o son mecanismos de justicia. Yo ni siquiera les llamaría mecanismos de impunidad. Esos son procesos más evolucionados que existen en todos los países civilizados y desarrollados del mundo. Donde estamos atrasados es en Guatemala. Y eso hay que ponerlo al día. Es muy distinto el financiamiento electoral que dio una señora de su chequera personal o una persona de un cheque de su empresa, que era dinero que estaba en una contabilidad, que pagó impuestos y que ella decidió apoyar a un proyecto político porque le gustaba o porque no quería que ganara el otro. Eso es muy distinto al dinero del financiamiento que viene de la corrupción, de la evasión fiscal o del narcotráfico. Y eso, por supuesto, debe ser tratado de forma distinta y las consecuencias deben ser proporcionales. Por eso yo quiero ver que de verdad el Congreso se anime a ser responsable alguna vez en su vida y pase leyes que faciliten y alivien un poco este tema. Yo tengo serias dudas de que lo haga. Lo que se está diciendo es que van a querer pasar, o digamos un peligro que se adivina, es que van a querer pasar una reforma que convierta el financiamiento anónimo en un delito administrativo. Sí. Ahora, para salirnos un poco de esta coyuntura que nos tiene tan enganchados a todos, yo insisto en que es importante que se empiece a discutir en todas las mesas del debate público en Guatemala estas preguntas. ¿Qué pasa después de CICIG? ¿Qué va a quedar después de CICIG? Porque se van a ir probablemente más temprano que tarde. Septiembre del 19 es la fecha oficial. ¿Qué estamos haciendo para llegar a ese momento y estar mejor preparados para ya no necesitar pasar por la vergüenza de pedir tutela internacional para que aquí nos ordenen la casa porque nosotros hemos sido incapaces de hacerlo? Eso es un tema que hay que hablarlo. Y el otro tema que sigue pendiente es ¿cuál es nuestro modelo de desarrollo? O sea, realmente, ¿qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Y yo cuando hablo de modelo de desarrollo he planteado en algunos momentos que son tres ejes o tres plataformas, ¿no? La plataforma institucional, que tiene que ver con la fuerza de las instituciones que hagan que el Estado funcione y que la sociedad pueda operar y que hagan los chequeos y los balances necesarios. Obviamente la segunda plataforma o el segundo eje es el proyecto económico y social. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que la economía crezca 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población, que en el caso de Guatemala sería 8%? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse para que nuestra economía crezca 8% al año en forma consecutiva durante 20 años? Eso es lo que nos permitiría tocar las puertas del desarrollo. Y el tercer eje, para terminar, es que como probablemente ni siquiera eso va a ser suficiente por la masa crítica de nuestra economía, el tamaño, y dos, el tiempo que toma, habrá que pensar en estrategias un poco más sofisticadas como integración económica, regional, hacer cosas mucho más creativas, ¿verdad? De tratados de comercio con áreas económicas del mundo con quien pueda ser interesante hablar de cosas positivas. Pero estamos listos, bueno, ¿está lista nuestras élites para plantear esos debates? Porque, por ejemplo, aquí ponemos sobre la mesa una discusión del modelo económico y a muchos les empiezan a crujir los dientes.
Incluso en un debate que en teoría nos debiera de unir a todos, que es la lucha contra la corrupción, vemos, por ejemplo, a una élite empresarial siendo muy tímida en su respaldo al proceso. O sea, si un tema tan obvio, que es de una sustancia ética, de lo correcto, de la lucha del bien contra el mal, pues no vemos masa crítica para apoyarlo, algo ya más profundo, que toca más intereses, ¿estamos listos para entrarle a estos temas? Es que lo que pasa es que estamos discutiendo este tema desde la premisa, digamos, real del tipo de democracia que somos. Somos una democracia en la que se ha creado un vacío político de tal magnitud, un vacío tan gigantesco porque los partidos políticos no funcionan ni cumplen el objetivo para el que existen. Ese vacío se ha llenado por todos estos grupos de la sociedad que hacen o hacemos mucho ruido político, por la prensa, el sector privado, etcétera, etcétera. Y eso es una disfunción en una democracia, porque esas decisiones se deberían estar tomando a nivel de Estado. O sea, es desde el presidente de la República con su gabinete, haciendo las propuestas de desarrollo, proponiendo políticas públicas que van a ser operadas por una tecnocracia que además va a ser permanente, no esa que cambian cada 4 años con parientes y amigos, y que va a ser una serie de políticas públicas a las que se les da continuidad por 20 años. Y luego con políticas fiscales, políticas económicas que promuevan ese crecimiento que necesitamos en un ambiente de libertad económica, de confianza, de certeza jurídica y de todos esos elementos que no son ningún secreto, es lo que han logrado que los países a la élite desarrollen. Económica le conviene esas reglas claras que usted menciona, cuando hemos visto en el pasado que muchas veces las cosas se arreglaban de forma más sencilla, con el político de turno, con la administración de turno, financiando campañas, etcétera. ¿Está la élite económica preparada para esas reglas claras en donde todos son iguales ante la ley? Yo creo que esto se aplica a todo el sector empresarial. Creo que eso que acaba de describir Ben es un poco del prejuicio histórico que traemos acumulado también. Es cierto, por supuesto que existe mucho de eso, o sea, somos un país que está, digamos, evolucionando y probablemente estamos dando nuestros primeros pasos. Si comparamos un país con un patojo de escuela, pues probablemente no hemos ni terminado la primaria, o sea, aquí nos falta mucho por recorrer. Entonces, reconociendo eso, por eso insisto, si nosotros discutimos desde la plataforma de que son el sector privado y grupos de la sociedad civil los que tienen que decidir cuáles son las políticas de Estado que nos van a permitir alcanzar el desarrollo, estamos partiendo de entrada de un grave error. Lo que hay que rescatar en Guatemala es la política. Nosotros tenemos graves problemas sociales y serios problemas económicos, pero el verdadero problema de Guatemala es político. ¿Y cómo se rescata la política? A través de los partidos políticos. Y los partidos políticos se rescatan a través de un proceso que es complejo, que toma tiempo, que tiene que ver con formación, con una decidida participación de los ciudadanos, especialmente de la juventud, que digan, llegó el momento de dar un paso al frente y poner el pecho. Con un financiamiento claro y transparente también. Por supuesto. Pero ¿y da tiempo para 2019? Porque esto tampoco podemos esperar mucho tiempo. No. 2019 va a ser una fecha clave, ¿podemos estar de acuerdo con eso? Sin duda alguna. Un proceso de formación quizá lleve más tiempo. El 2019 va a ser otro proceso accidentado e improvisado. O sea, de aquí para allá no da tiempo a más a que aparezca, esperemos en Dios, un buen candidato y que pueda, digamos, recoger lo poco que va a quedar y tratar desde ahí ir haciendo algo. Pero si queremos ser serios, tendríamos que trabajar, no sé, por lo menos 5 años con mucha dedicación y muchos recursos para preparar varias alternativas o varias propuestas políticas que puedan presentarse ante el pueblo guatemalteco y decir, aquí estoy hoy, que escojan a uno o a otro para que hagan un buen trabajo. ¿Quién y cómo deben de financiar a los partidos? Que ese creo yo que va a ser uno de los puntos torales que surjan de lo que puede ocurrir. Yo creo que en el mundo desarrollado, digamos, hay muchas buenas ideas de cómo han logrado resolver este tema, pero los principios son claros, ¿no? Tiene que ser absolutamente transparente, tiene que ser conocido, firmado, actas levantadas, recibos entregados, dinero lícito que viene de contabilidades que pagaron impuesto, etcétera, etcétera, y punto. Y de ahí que hayan los límites que tengan que haber según los que discutan esto y logren acuerdos para que sean campañas razonables. En Guatemala llegamos a tener campañas por voto de las más caras del mundo. O sea, eso nada más confirmaba esa estadística perversa
que tiene Guatemala también, que en los últimos procesos electorales más del 70% de las campañas se ha financiado por el narcotráfico y la corrupción. Eso es lo que iba acercando a Guatemala a una especie de narcoestado. Ve ahora, de cara a 2019, una propuesta de consenso. ¿Se pueden generar consensos para reformar el Estado frente a los peligros de esta clase política que lo ha capturado en gran medida? El Estado ha sido capturado por muchos más grupos que solo la clase política. La clase política es el vehículo, digamos, ¿verdad? Ellos han abierto las puertas y han subido y bajado las talanqueras, etcétera. Pero yo creo que este es un tema de liderazgo, es un tema de responsabilidad, pero subrayo liderazgo. Y ese liderazgo tiene que idealmente verse en las élites de todos los sectores del país, la élite académica, la élite profesional, la sociedad civil, la élite económica, por supuesto. Pero el esfuerzo de las élites debe concentrarse en refundar la política, en rescatar los partidos políticos, en construir una política distinta para Guatemala. ¿Y a quién ve en ese consenso y sobre todo a quién no ve en ese consenso ahora mismo? Yo nos veo a todos. Yo creo que, claro, ¿Álvaro Arzú también? No, yo nos veo a todos los que queremos construir un país distinto, a los que queremos aprovechar los momentos que, aunque tengan espinas y obstáculos, debemos pasar por ahí para poder aprovechar esos momentos estelares de la historia que no se repiten con demasiada frecuencia. Y solo hay que recordar que si el gobierno patriota hubiera terminado sus 4 años y hubiera ganado al que le tocaba, que hoy está de residente en la migra allá en Miami, y que probablemente aunque hubiera ganado hoy estaría en el mismo lugar, pero esa es otra historia, o sea, ¿cómo estaría el país? O sea, digamos que en todo caso, por ahí escuché a alguien decir un día que el actual presidente, pues digamos, cumplió su misión principal, que era ganarle a la otra opción que era más de lo mismo. Pero claro, después vinieron los desencantos. El desafío que tenemos en Guatemala es rescatar la política, y esto se hace a través de los partidos políticos, y es especialmente la juventud la que tiene que tomar conciencia de esta realidad y dar el paso al frente. Les toca. A ellos sí les toca. Paréntesis rápido para cumplirle a la audiencia. Hay por lo menos unas 15 preguntas de personas que nos dicen cómo ve el rol que está jugando Álvaro Arzú hoy como líder político. Yo creo que todo lo que estamos viviendo hoy en Guatemala con esta, yo le llamo polarización, fragmentación o confrontación, es que se han ido tomando posiciones políticas y creo que hay muchos grupos y personas que han tomado una posición. Yo no soy quien para juzgar, creo que es el sistema de justicia que en este momento está empezando a funcionar el que debe iniciar los procesos que se tengan que iniciar, y si hay evidencias y responsabilidades, quien tenga que pagar, que lo pague. Lo que hay en este momento es confrontación, posiciones políticas, porque en el caso del alcalde de la capital, que ha pasado tantos años haciendo gobierno, pues obviamente ahí hay una responsabilidad por tantos años en el poder capitalino, y por cuestiones políticas en este momento hay cuestionamientos e incluso persecución. Él tendrá que enfrentar eso si le llega el momento, y será la justicia la que tenga que decir en qué lugar queda. Ahora, muchas veces hemos hablado acá en este espacio de Álvaro Arzú como esta voz que está convocando, digamos, a todo este sector anti-CICIG, por mencionar. ¿Hay algún liderazgo nacional que le haga contrapeso al señor Álvaro Arzú en estos momentos, que no sea, claro, Iván Velázquez? ¿Está el Maldana? Yo creo que tenemos que pasar de la cultura del cacique a hablar de una sociedad más abierta, donde empezamos a discutir los problemas con argumentos de verdad, dando la cara, y pensar en que si no hay suficientes líderes, dirigentes que puedan hacer este trabajo, pues digamos, formarlos en el camino y asumir la responsabilidad. Porque el problema es que, insisto, en Guatemala siguen naciendo más de 1 millón de personas al año, siguen buscando trabajo más de 200,000 jóvenes cada año, y no estamos siendo capaces de responderle a esos guatemaltecos nuevos. Y de los actuales, tenemos a un porcentaje vergonzoso en la pobreza y números que no son de un país normal. Yo se lo mencionaba porque, por ejemplo, en las manifestaciones de 2015, una de las ventajas que se mencionaba en aquel entonces eran que eran, bueno, marchas
diversas, convocadas por diferentes grupos, pero la debilidad es que no emergió un liderazgo, digamos, más concreto de esas manifestaciones. Hoy por hoy hay una carencia de liderazgos. ¿Por dónde buscar entonces, por dónde llamar a estos líderes si cuando sale un líder se le critica, se le difama y incluso se le dicen mil cosas en redes sociales? ¿Dónde buscar esos líderes? Algo he oído yo de esas cosas. Yo creo que los líderes surgen en los momentos en que las naciones los demandan. Esos son procesos de alguna forma naturales, espontáneos, y que han pasado. Lo que pasa es que estamos viviendo un momento de desconfianza. Nadie cree en nadie en esta sociedad, porque nos hemos antagonizado de una manera tan brutal, nos hemos descalificado unos a otros de una manera tan brutal, hemos acumulado prejuicios y etiquetas de una manera tan brutal que hoy en Guatemala ya nadie cree en nadie. Entonces, ahí tenemos, como decía al principio, el primer problema a resolver. En fin, es complejo. Hoy en el evento del Frente contra la Corrupción, como habían personas de muchos sectores, hubo algunas personas que cuando miraban a otras personas ahí, a quienes ni siquiera conocían, dijeron, si él está ahí yo no me subo, por el tema del prejuicio. Esa es la fotografía de Guatemala en este momento. Exactamente. Entonces, y ese grupo que hoy se reunió para el Frente contra la Corrupción, por ejemplo, mi apuesta es que fue muy importante hacerlo, y a menos que suceda algo extraordinario, ese grupo se va a activar y creo que lo va a hacer con mucha fuerza. Pero si no hay necesidad, ese grupo no se vuelve a ver. Bueno, vamos a la pausa. SF Anticorrupción, volvemos. Y antes de continuar con esta conversación, bueno, hacemos un enlace con nuestro director Haroldo Sánchez para conocer los temas más relevantes de Sin Reservas. Qué gusto, Ben Caichín. Hoy en Palabras y Reservas, la corrupción es uno de los peores males que azotan los gobiernos de América Latina. Conoceremos una aplicación guatemalteca que tiene como objetivo reforzar el aprendizaje en niños de edad preescolar. Y al cierre, Michelle Echeverría es una de las 2 mujeres del mundo que a su corta edad han logrado finalizar largas y difíciles competencias de triatlón en diferentes países del mundo. Los esperamos para una noche más de Sin Reservas. Temas interesantes en Sin Reservas al terminar Sin Filtro. Ya me estoy confundiendo entre Sin Filtro y Sin Reservas. Filo Chicola. A ver, los momentos críticos de la era democrática, digamos que han encontrado una salida en espacios de consenso. El Serranazo con la Instancia Nacional de Consenso, la época de Portillo con Foro Guatemala. Hoy estamos, a ver, como usted mismo lo dijo al inicio, en un momento crítico, pero yo no miro un espacio de consenso. El grupo de hoy, ¿usted cree que puede ser una masa crítica para una nueva instancia nacional de consenso o hay todavía muchas cosas previas por hacer? Si las circunstancias son extremas, sí. Si no, no. Porque estamos viviendo un momento distinto al Serranazo o al Jueves Negro, del cual yo estuve más cerca de lo que hubiera querido. Y lo que pasa es que en aquellos momentos fue mucho más fácil para la sociedad unificarse. No habían tantos prejuicios, tanta división, digamos, el mal uso de la tecnología no había tomado tal aviada como existe ahora. En cambio, hoy, digamos, no solo llevamos más años, diría yo, con altos niveles de frustración porque no hemos sido capaces de avanzar todo lo que nuestra ilusión y expectativas quisieran. Y por otro lado, ha habido deterioro en muchas cosas y eso ha dividido más a la sociedad. Y por eso hay este fenómeno de la desconfianza y de la división, que es un reto que tenemos pendiente, insisto. Entonces, por eso digo, tendrían que ser las circunstancias extremas para que suceda, digamos, se dé una unidad. ¿Y las ve? ¿Y qué se daría? ¿Esas circunstancias extremas las ve ahora mismo? Creo que son posibles y también confío plenamente en que esta sociedad, este pueblo chapín va a decir presente y va a llenar las calles de todas las ciudades para rescatar su democracia, su justicia. ¿Cuál es el peor escenario y que su está orden? viendo? Bueno, creo que sería irresponsable especular en escenarios específicos, pero los hay. Cada quien puede imaginar el suyo. Lo importante es mantener los principios claros. Queremos una democracia de instituciones que funciona, queremos Estado de Derecho, queremos una república con poderes independientes que responde a los anhelos de una nación que sigue pendiente. Entonces el trabajo es enorme.
Algunos mensajes llegan acá con preguntas, inquietudes y dicen, bueno, lo de hoy fue esperanzador, el Frente Anticorrupción, pero ¿por qué no acciones más concretas? ¿Por qué no retirarle el apoyo a Jimmy Morales o, por ejemplo, al sector productivo? ¿Por qué sigue pautando en los canales de Ángel González? Pues lo que pasa es que hay que entender cómo funciona el sector empresarial y para efectos prácticos todos los sectores. En una familia, en una casa, si hay 5 personas van a encontrar 5 opiniones diferentes. Imagínense en el grupo, en la cuadra, en el gremio, en la empresa, en la cámara, en el grupo social. Esa es la realidad realmente del mundo, ¿no? Pero en un país tan fragmentado, dividido como el nuestro, eso se hace más evidente. Y por eso es que tenemos esta dificultad en comunicarnos, no digamos en ponernos de acuerdo. Hablamos todos la misma lengua, y a veces no nos comunicamos, estamos transmitiendo en frecuencias distintas y eso es un problema muy serio. ¿Está fragmentado el sector productivo en este momento en cuanto a la lucha contra la corrupción? ¿Hay quienes quieren que las cosas sigan como antes? Bueno, lo que pasa es que, digamos, hay algunos que quieren que las cosas sigan como antes, esa es mi interpretación, pero probablemente hay ignorancia, desinformación, comodidad, falta, superficialidad, etcétera. Probablemente hay algunos que sí necesiten que las cosas sigan como han estado siempre porque no quieren que les levanten la camisa. Y otros, pues sí, digamos, estamos decididos que este es un gran momento para Guatemala que debemos aprovechar. Está hablando de participar, está hablando de dar un paso adelante, ¿sí? Está hablando de qué es lo que va a hacer Dionisio Gutiérrez de aquí al futuro, cómo va a tomar, digamos, su discurso y aplicarlo. Voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho en los últimos 40 años, aparte de hacer algunos cuantos enemigos, porque de repente uno dice las cosas que hay que decir, que por cierto he visto que ustedes aquí anuncian medicinas para la fuerza y para la próstata. Habría que llevar unas dosis de eso al Congreso, a ver si ahí los muchachos despiertan y se ponen las baterías. No nos vendría mal, Dionisio, un poco más, mejor publicidad que la que tenemos, no por demeritar la que ya tenemos, quizá variarla un poquito, sí. Porque... No, yo creo que es muy sugestiva y de repente hay un mensaje subliminal ahí de dar vigor para que el país la gente de cierta edad le suele hacer falta esas cosas, ¿no? Señor Herring, voy a seguir haciendo lo mismo que he hecho en los últimos 40 años de mi vida, que es ser consistente con mis principios, diciendo lo que siento, estando aquí con ustedes, haciendo lo que hago porque no le debo nada a nadie y porque voy a seguir luchando por mi país. Lo mismo que he hecho desde que soy ciudadano consciente, que fue como a los 16 años. Sí, le hago la pregunta más concreta porque la está haciendo mucha gente en Twitter. ¿Paso hacia allá la participación política? No tengo eso en la agenda de mi vida. Tengo otras responsabilidades pendientes. Por otro lado, soy parte de algunos esfuerzos académicos que tienen que ver con estos temas de la formación de una nueva clase dirigente para América Latina. Estoy en varios tanques de pensamiento fuera y dentro en Guatemala y ahí tengo todavía algunas responsabilidades que cumplir. Pero además yo ya soy de los que va de salida. Yo creo que les toca a todos los patojos que yo veo por aquí cerca, empezando por Ben. Entonces, ¿qué mejor, digamos, congreso tripulado por gente como ustedes? Cuando escuchamos, digamos, a nuevos grupos que se están organizando, que están en proceso de formación, que han ingresado a instituciones académicas para prepararse y para incursionar en la política, nos topamos muchas veces con un dilema tipo del huevo o la gallina, y es, ¿qué tiene que ocurrir primero? Que se forme una masa crítica de nuevos políticos para que entren al sistema y cambien las cosas, o que cambien las reglas del juego, los incentivos del sistema, y con nuevas reglas, pues entonces yo ya doy el paso. O sea, sí. ¿Y cuál es la solución de esa disyuntiva? Bueno, yo creo tener una idea y una propuesta, y me parece que sí tiene una condición que es insalvable, y es que si lográramos que sector empresarial, universidades, sociedad civil, grupos de jóvenes fueran parte de un movimiento cívico en el cual lograran convencer a un número suficiente de ciudadanos que, caminando a través de una plataforma que debe ser técnica, académica, etcétera, puedan ir en números importantes a ingresar en los distintos partidos políticos con los que se puede trabajar todavía, y que ahí vayan ocupando espacios en todas las posiciones que debe tener un partido político de nivel nacional, y que
ahí se vaya construyendo un esfuerzo de propuesta de proyecto político en cada uno de los distintos partidos. Si nosotros 4 estamos acá y hay 5 partidos políticos, pues cada uno con el grupo que logre formar debiera participar al partido con el que se sienta mejor. Pero ¿qué pasa, Dionisio, cuando las barreras de entrada son muy altas, los requisitos no permiten que se oxigene esta clase política con nuevas marcas? Y pareciera que el club ya está lleno, ya. Bueno, yo creo que hay algunos partidos, los menos y los más pequeños, donde todavía se puede ir a participar y que entiendo que hay esa apertura para que se pueda hacer algo como lo que estoy describiendo, y luego parte de lo que hay que cambiar en la ley electoral es esto. O sea, romper ese oligopolio que hay ahí político. De los mismos. ¿Verdad? De los mismos y cambiarlo. Y eso se hace otra vez con esfuerzo ciudadano, pateando calles y haciendo todo lo que sea necesario. ¿Cómo ve 2019 la elección, candidatos? La oferta hasta este momento es muy pobre. Creo que cualquier proyecto que venga de lo de antes, pues es eso, ¿no? Improvisado, oportunista. Son cascarones electoreros que no nos van a llevar muy lejos. Creo que habrían riesgos enormes. Yo esperaría con ilusión la aparición de un proyecto que, digamos, provoque entusiasmo y que pueda plantear algunas cosas que nos animen a los guatemaltecos a votar por esa alternativa. Votar mejor tal vez en 2019. Nos queda muy poquito tiempo y ver, Ben nos va a cortar, ya pero voy a regañar. A mí sí me da mucha curiosidad. ¿Usted ha visto los memes que han salido de usted después de la entrevista de Emisoras Unidas? Hay uno muy bueno donde va con la gorra del Che. Ya, ¿eso se ha visto usted? Yo la dejé en el carro. La dejé en el carro porque me dijeron que aquí no podía entrar. ¿Lo ha visto? Sí, por supuesto. ¿Y le gustó? Pues me divierte, la verdad que me parece muy simpático. He conocido a un buen número de guerrilleros en el transcurso de mi vida. Entrevisté a unos cuantos en los años de libre encuentro. Y bueno, no pasa nada. Es parte del ruido. Es parte de estos nuevos tiempos. ¿Qué le dice a las personas? ¿Vamos cerrando? Que le señalan o que le dicen que usted es comunista. Me divierte, ¿no? Imagínense, ¿verdad? Es el colmo del absurdo, creo que tenemos que platicar. Sentémonos a hablar, esa es la propuesta que les hago. Bueno, si son gente con buena intención y con, digamos, deseos de que este país cambie, sentémonos y hablamos. Bueno, termina este espacio de 4 comunistas, entonces, ya nos lo han dicho a nosotros también. Bueno, muchísimas gracias, Dionisio. Muchísimas gracias. Daniel, señores, gracias por gracias su sintonía. Feliz noche, nos vemos mañana.